En los últimos 30 meses, en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla, se presentaron 1.243 causas penales, la mayoría por los delitos de portación de arma de fuego, delitos contra la salud y robo de hidrocarburos. Hoy conoceremos uno de estos asuntos en el que la defensa de la imputada se planteó con base en la perspectiva de género. Hoy transmitimos desde el Estado de Puebla. Comenzamos. En 2015, año en el que ocurrieron los hechos que veremos a continuación, en todo el país se registraron más de 4.000 casos por el delito de posesión de narcóticos. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 124 de ellos ocurrieron en el estado de Puebla. Veamos el testimonio de una mujer que fue acusada por este y otros delitos. Había quedado de verme con la persona con la que me detuvieron, se llama Jonathan, vía WhatsApp. Lo había conocido por los medios electrónicos y pues me quedé de ver cercano a mi domicilio. Cuando llegué, pues ya nos habíamos conocido por fotografías, entonces me subí a su vehículo y pues habíamos quedado que íbamos a ir a tomar un café. Se arrancó y avanzamos 100 metros y ya fue cuando nos detuvieron. Íbamos adentro del vehículo y Jonathan se orilló. Yo le pregunté que por qué se orillaba y me dijo que iba a ver qué querían los de la patrulla, ¿no? Cuando me dijo eso, vi que atrás había una patrulla. Entonces, pues se detuvo y se acercaron unos oficiales hacia la puerta de él y le dijeron que nos bajáramos porque iban a hacer una revisión de rutina. Entonces nos bajamos del vehículo y un oficial se quedó con Jonathan y el otro vino conmigo. El que vino conmigo me acercó a la patrulla que estaba atrás del carro y el otro se quedó del lado del conductor donde estaba Jonathan. Le empezó a preguntar que se identificara, le empezó a decir que iban a revisar el carro, por lo que abrieron la cajuela y empezaron a revisar ahí. El policía le preguntó a Jonathan vio la credencial de Jonathan y se dio cuenta que era policía también. Siguieron revisando el carro. Este oficial se pasó a revisar del lado del copiloto, abrió la puerta de atrás y debajo del asiento sacó una bolsa. Yo no la había visto hasta ese momento y después me dijo a mí el policía que le enseñara mi bolsa porque yo traía mi bolsa de mano. Abrí mi bolsa y con su lámpara revisó el interior de mi bolsa. Pues no encontró nada más que mis objetos personales y después nos pidieron que subiéramos a la patrulla. Nos subimos a la patrulla y adentro de la patrulla abrieron la bolsa que habían encontrado debajo del carro y nos enseñó que tenía una pistola y droga. Me preguntaron a mí que de quién era eso y yo le dije que nunca lo había visto. Le preguntaron a él también y el primero dijo que sí, pero después ya dijo que no. Y pues ya ahí nos llevaron detenidos al Ministerio Público. De hecho, yo le decía que el policía solamente me revisó con su lámpara, ¿no? A él nunca le hicieron que yo viera, no le hicieron una revisión manual, ¿no? Ya hasta que nos trasladaron a las oficinas del Ministerio Público ya me asignaron una oficial mujer para que me revisara más personalmente. Esta audiencia inició cuando ya estaba en prisión, porque así como sucedió esto, posteriormente mandaron a que me hicieran lo mismo. Entonces fui detenida y cuando yo tenía, no sé, como 10 días de haber llegado a prisión me sacaron para la primera audiencia. Entonces las primeras audiencias las inicié estando recluida en el Cerezo de aquí de Puebla. Sí tenía una defensa particular, fue un caso diferente a igual me mandaron a que me sembraran droga la segunda vez y de igual manera un abogado particular empezó a llevar mi caso de allá y también el de acá. Pero como estaban preocupados por otro asunto familiar, como que no le ponían mucho interés a ninguno de los dos casos, ¿no? Fue por eso que no se le solicitó al fiscal o no se iniciaron ningunos peritajes ni ningunas investigaciones para aclarar, ¿no?
pues cómo habían pasado todas las cosas, sino pues ya cuando vi ya estaba la audiencia intermedia, yo decidí dejar a mis abogados particulares porque pues notaba ciertas irregularidades, ¿no? Como que no me inspiraban mucha confianza y hicieron algunas cosas que yo les pedía que hicieran una cosa y ellos hacían otra. Entonces eso fue mi molestia. Por eso decidí que pues era mejor que yo solicitara un abogado de oficio. Y pues ya desde que inicié con este abogado yo ya estaba en libertad. En el otro proceso también pues se dieron cuenta que yo no había cometido el delito, estuve 8 meses en prisión y cuando conocí al licenciado Narciso, pues yo ya había solicitado, ¿no?, que me asignaran un defensor público porque pues ya no quería continuar con los míos, ya estaba en libertad y pues desde el principio el licenciado me dijo que no se habían hecho muy bien el procedimiento, ¿no?, que no se habían hecho bien las investigaciones y pues yo le preguntaba que si no iban a investigar más acerca de cómo habían pasado las cosas. Y él me dijo que ya no estábamos en la etapa, que ya mis abogados habían dejado pasar esa etapa y que ya no era posible investigar, pero pues que él iba a tomar el caso con todo lo que tenía, ¿no?, y que se iba a esforzar al máximo para que se lograra una defensa adecuada con las cosas que tenía. Cuando yo acudí con el licenciado Narciso, siempre desde el principio que yo acudí a su oficina me trataba de explicar las cosas de la manera más clara, ¿no? A algunos abogados se les olvida que nosotros no sabemos de términos legales, ¿no? Pero él sí se tomó la molestia de explicarme, ¿no?, como más detalladamente, nunca me limitó en tiempo, siempre se tomó todo el tiempo necesario para explicarme de qué se trataba y cómo iba a ser, además de que también me expuso a las alternativas que yo tenía, ¿no?, como me propuso que podía llevar un juicio abreviado, en donde sí, pues como que aceptaba, ¿no?, que estaba relacionada con esos hechos y era una vía alterna, ¿no?, en la que todo se iba a terminar más rápido y más fácil, pero pues yo me negué porque pues no quise aceptar algo que yo no había cometido. Pues a lo que el abogado me dijo que pues iba a estar un poco difícil, ¿no?, comprobar por la etapa del juicio en la que nos encontrábamos, porque ya no había tenido más posibilidades de investigar más. Me dijo que iba a ser un poco difícil, pero yo aún así insistí, ¿no?, en que que nos fuéramos a juicio. Ya estaba en prisión y cuando platicaba con algunas internas me decían que pues ya se lo esperaban porque pues estaban en actos ilícitos, pues obviamente en algún momento estaban como ya a la expectativa de que iban a ser detenidas y sometidas a un juicio, ¿no? Pero pues yo no estaba involucrada en ningún acto ilícito, por lo que pues de repente me salen con estas dos acusaciones y claro que sí fue de gran impacto para mí. Fue algo que creo que cambió mi manera totalmente de pensar. Cuando me sucedió esta primera acusación, pues yo como que quería gritarle a todo el mundo, ¿no? Pero yo no fui, soy inocente. Y pues en la segunda ocasión con mucho más razón, ¿no? Porque yo quería gritarles que me abrieran las puertas, que yo no había cometido ese delito y pues nadie me creía. Creo que todos llegan contando que son inocentes, ¿no? Y pues pensaban que yo era una más. Ya estamos de vuelta y como le comentábamos hace unos momentos, la mayor parte de las causas penales que se están presentando aquí en el estado de Puebla es por portación de arma de fuego y posesión de narcóticos. Tal fue el caso de Ruth que ya vimos hace unos minutos y para explicarnos la estrategia legal para la defensa de la señora Ruth está con nosotros el defensor público federal Narciso Priego Salinas. Bienvenido. Muchas gracias. Licenciado, para empezar coméntenos cómo llegó este asunto a sus manos. Sí, este asunto llegó en etapa intermedia, se encontraba en etapa intermedia. La señora Ruth solicitó el cambio de defensa, ella tenía defensa particular y solicitó a la juez de control se le designara un defensor público.
Así fue como el Centro de Justicia Penal Federal me requirió para asistir a la audiencia y ahí fue donde protestamos el cargo de la defensa. ¿Con qué se encontró cuando recibió este caso? ¿Cuáles fueron los primeros obstáculos y retos? Bueno, los primeros obstáculos y retos fue analizar el expediente, la carpeta de investigación, dado que la defensa particular que tenía la señora Ruth había realizado una serie de actos de investigación, había propuesto muchos actos de investigación y teníamos que seleccionar y clasificar esa información que teníamos para estar en condiciones de saber cuál era la que nos servía y cuál no nos servía. ¿El abogado particular ya había ofrecido los datos de prueba? Ya había ofrecido actos de investigación, ya había reunido algunos datos de prueba, sin embargo nosotros no encontrábamos una teoría del caso definida, no encontrábamos que existiera una teoría perfectamente ya establecida para el caso de la señora Ruth. De ahí que por eso tuvimos que hacer toda esta evaluación, clasificación y selección del material probatorio. Y a partir de ese momento, ¿cómo se planteó la defensa de la señora Ruth? Lo que observamos de toda esta serie de actos de investigación que había realizado la defensa particular era que no iban encaminados propiamente a establecer la inocencia de la señora Ruth, sino que atacaba cuestiones diversas respecto a la detención, por lo cual establecimos una teoría del caso basada también en una cuestión de género. Si bien es cierto, tomamos el enfoque jurídico penal, pero lo hicimos basado en una cuestión de género porque encontramos información relativa a una bolsa donde se habían hallado un arma de fuego y droga, y sin embargo también teníamos la información de que la señora Ruth tenía su bolsa, su propia bolsa. Esto nos dio el parámetro para analizar la acusación del Ministerio Público y observar también que dentro de los antecedentes había un acompañante, un hombre, la señora Ruth, que ya había aceptado la propiedad de la bolsa hallada en el vehículo en el que viajaba. De ahí que nosotros estimábamos que se violentaba un poquito el derecho a la presunción de inocencia de la señora Ruth, porque consideramos que el fiscal se enfocaba a tenerla por responsable de los hechos en virtud de que se había encontrado una bolsa de mujer en el vehículo, ¿no? Y en ese lugar se habían hallado el arma y la droga. Licenciado, sabemos que hubo un contrainterrogatorio a peritos y testigos. ¿Cómo ayudó esto al caso de la señora Ruth? Bueno, los contrainterrogatorios fueron muy importantes porque en base a estos contrainterrogatorios buscamos establecer la teoría del caso en el sentido de que se pudiera comprobar que efectivamente existían estas dos bolsas, ¿no? La bolsa del hallazgo y la bolsa propiedad de la señora Ruth. Era muy importante que la juez tuviera conocimiento de este hecho porque evidentemente dentro de la información que se había manejado hasta esa etapa del juicio, la juez no tenía conocimiento de que la señora Ruth llevaba su bolsa, su propia bolsa. De ahí que fue importante el contrainterrogatorio, poner en conocimiento de la juez, sacar a la luz por parte de los elementos aprensores que efectivamente existía esa bolsa y que esa bolsa incluso se le había devuelto a la señora Ruth una vez que ella había sido puesta a disposición de la autoridad competente. ¿El proceso se llevó en libertad? ¿La señora Ruth estuvo en libertad en todo el proceso? No, inicialmente cuando ella fue puesta a disposición del Centro de Justicia Penal Federal, tenía el derecho de acceder a medidas cautelares. Sin embargo, por una cuestión jurídica también de otro proceso del fuero común, ella se encontraba recluida. Posteriormente, una vez que obtuvo su libertad, accedió a esas medidas cautelares a las que tenía derecho dentro de la causa que nos ocupa o que nos ocupaba a nosotros y obtuvo su libertad. A partir de la audiencia intermedia, que fue donde yo tomé conocimiento del asunto, ella ya pudo gozar de su libertad y hasta el final del juicio. Y bueno, sabemos que se resolvió el caso en la etapa del juicio oral. ¿Se pudo haber resuelto antes? Sí, existía la posibilidad, en atención a las características que tiene este nuevo sistema de justicia penal, de acceder a una forma de terminación anticipada del proceso. Esta forma de terminación anticipada del proceso, que es un procedimiento abreviado, le permitía a la señora Ruth disminuir la pena que se le podía ofrecer si admitía ser responsable de los hechos y en base a esa disminución de la pena, pues verse beneficiada en un momento dado con algún beneficio preliberacional. Sin embargo, la señora Ruth desde un primer momento nosotros nos hizo saber que ella era inocente de estos hechos y por lo tanto requería irse a juicio. Ella nunca estuvo en condiciones de aceptar un procedimiento abreviado,
No obstante, nosotros, habérselo ofrecido, consideramos posteriormente escuchar su versión y su postura que era pertinente entonces ir a juicio para respetar su derecho a la defensa adecuada. Por último, ¿qué le deja a usted como defensor el haber representado a la señora Ruth? La experiencia es gratificante dentro de este nuevo sistema de justicia en el cual estamos apenas desenvolviéndonos. Nos permite conocer y desarrollar de manera óptima todos los conocimientos que hemos adquirido en la capacitación que durante 8 años recibimos para dar inicio a este nuevo sistema. Y ha sido gratificante porque hemos visto con satisfacción que esta capacitación que se nos ha dado a los defensores públicos federales, llevado a la práctica ya en los juicios orales, da resultados positivos. Licenciado Narciso Priego Salinas, defensor público federal, le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros en esta ocasión. Es un gusto para mí. Vamos a una pausa. Al volver le tendremos los detalles de los trabajos que se realizan en la Delegación Regional Puebla-Tlaxcala del Instituto Federal de Defensoría Pública. Regresamos. Ya estamos de vuelta, seguimos transmitiendo desde el bello estado de Puebla. Y está con nosotros el maestro Bolívar José Porras, titular de la Delegación Regional Puebla-Tlaxcala del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido. Muchísimas gracias, Emanuel. Bienvenidos ustedes a esta bella Angelópolis. Y estamos transmitiendo en un lugar histórico. Al respaldo tenemos el edificio central de la Universidad Autónoma de Puebla, llamado el edificio Carolino, y a un lado la hermosa y bella iglesia de la compañía. Bienvenidos a Puebla. Muchas gracias por el dato cultural, maestro. Y para comenzar esta entrevista quiero que nos diga cuál es la estructura de la Delegación Regional Puebla-Tlaxcala. ¿Por qué son 2 estados? Sí, claro que sí, Manuel. Mira, antes de responder tu pregunta, debo mencionarte que conforme a la Ley Federal de Defensoría Pública y a las bases generales de organización y funcionamiento que rigen al Instituto Federal de Defensoría Pública, el Instituto tiene distribuidos a lo largo y ancho del país 28 delegaciones federales, que se integran por asesores jurídicos federales y por defensores públicos federales, ¿sí? Las delegaciones se integran conforme a las necesidades del servicio fundamentalmente y en las entidades federativas de mayor población y extensión territorial. Reciben y es conforme a los circuitos judiciales federales. Las delegaciones reciben el nombre de las entidades en las que tienen su sede, ¿sí? En el caso concreto de la Delegación Regional Puebla-Tlaxcala, se integra por un delegado, un jefe de departamento, 2 trabajadores sociales, uno que radica en Tlaxcala y otro en Puebla, ¿sí? Un analista especializado en cómputo y un oficial de servicios y mantenimiento. Se integra también por 27 defensores públicos federales que radican tanto en Puebla como en Tlaxcala. Es un total de 78 personas y tenemos 6 asesores, 5 en Puebla y 1 en el estado de Tlaxcala. Somos en total 78 personas y respetando la equidad de género, son mitad hombres y mitad mujeres. Ah, qué ¿sí? Bueno saber eso. Esa es la equidad de género que tenemos. Maestro. Esos son fundamentalmente. ¿Y cuáles son los servicios que ofrecen estos funcionarios? Mire, Manuel, los servicios que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública son los servicios de defensoría. La defensoría se conforma en materia penal federal, que se presta el servicio a través de defensores públicos federales que intervienen desde el momento mismo de la detención de una persona, es decir, desde la averiguación previa o desde la ahora llamada carpeta de investigación conforme al nuevo sistema penal acusatorio, hasta la ejecución de las penas, es decir, hasta la ejecución de la sentencia, ¿sí? En materia penal federal. Y se presta también el servicio de defensoría pública en materia no penal federal, es decir, se presta a través de asesores jurídicos federales, ¿sí? Que ellos intervienen en asuntos de naturaleza no penal, asuntos civiles, mercantiles, por cargos no reconocidos bancarios, por cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad, por pensiones del ISSSTE, por asuntos de subcuenta del FOBISSSTE, ¿sí? por
cuestiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, por muchas cuestiones que sean de naturaleza y que sean de dependencia y competencia federal, ¿sí? La Ley Federal de Defensoría Pública y el Instituto tiene como una misión especial, Emanuel, en primer lugar, garantizar al imputado, o sea, a la persona, al sujeto activo del delito, que cuente con una defensa propia, adecuada, como lo establece el artículo 20 constitucional, una defensa técnica propia y adecuada. Y en materia no penal, también tiene la finalidad de que todos los gobernados tengan el acceso a la justicia a través de la asesoría jurídica. ¿Cómo se presta esta? A través de la orientación, la asesoría o la representación legal, que es propiamente el patrocinio legal ante las autoridades. Se presta principalmente a personas jubiladas, pensionadas, indígenas o de escasos recursos económicos, ¿sí? Los servicios son total y absolutamente gratuitos. Y justo hablando de esta gratuidad, ¿qué otras características tienen estos servicios que ofrecen asesores y defensores públicos? Bueno, las características que tienen en primer lugar es la gratuidad, la honestidad, el profesionalismo, el empeño, la economía procesal, ¿sí? Y sobre todo la honestidad y la transparencia con que se manejan los asuntos. Maestro, ¿y estadísticamente nos podría compartir algún dato de cuántos asuntos reciben en promedio al mes? Sí, cómo no, Emanuel. Mira, hasta el mes de marzo, estadísticamente tengo reportados que se recibieron en materia de asesoría 80 asuntos. 80 asuntos que comprenden las tres modalidades del servicio de asesoría jurídica, es decir, la orientación, la asesoría jurídica y la representación o patrocinio legal, ¿sí? En estos asuntos también cabe mencionar que los asesores jurídicos intervienen en juicios de amparo. En juicios de amparo, cuando son afectados los menores de edad, tiene que nombrarse un representante especial para el menor de edad, o bien cuando se trata de un adulto mayor de edad que es incapaz para representarse por sí mismo. El órgano jurisdiccional requiere a la delegación para que designe o nombre a un asesor jurídico, ¿sí? En materia penal, por ejemplo, en el Estado de Puebla, en el nuevo sistema penal acusatorio, tenemos 190 asuntos reportados hasta el mes de marzo, ¿sí? Y en el Tlaxcala, 19 asuntos reportados. Cabe mencionar que todos estos asuntos se manejan desde la carpeta de investigación. Tenemos defensores públicos adscritos a la Procuraduría General de la República de Tlaxcala, a la Delegación Regional de Puebla de la Procuraduría General de Puebla, ¿sí? Y contamos también con un patrón de defensores y oficiales administrativos que hablan diversas lenguas indígenas del país, ¿sí? Para prestar los servicios en términos de lo que establece el artículo 2 constitucional, ¿sí? Para, de acuerdo a sus usos y costumbres, tengan una defensa adecuada conforme a sus usos y costumbres. Maestro, ¿y cómo se mantienen actualizados asesores y defensores? Bueno, se mantienen actualizados de una manera constante y permanente. Reciben cursos de capacitación, talleres, simposios, conferencias, mesas redondas, ¿sí? Cursos sobre equidad de género, como justicia para adolescentes, inducciones para defensores en el nuevo sistema penal acusatorio, ¿sí? Y en fin, una serie de cursos que procura dar el Instituto Federal de Defensoría Pública por conducto del Consejo de la Judicatura Federal. Son constantes y permanentes los cursos de capacitación. Eso denota la preparación buena que tienen los defensores públicos y los defensores asesores. Maestro, pues se nos terminó el tiempo, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta emisión. Emanuel, únicamente agradecerte y decirte de las ventajas y las bondades del nuevo sistema penal acusatorio que ha permitido que la minoría de los asuntos lleguen a juicio. La mayoría de los casos se resuelven por cuestiones, acuerdos reparatorios o por procedimientos abreviados. Esa es la finalidad y la confianza de la ciudadanía en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias, Emanuel. Maestro Bolívar José Porras, titular de la Delegación Regional Puebla-Tlaxcala del Instituto Federal de Defensoría Pública, le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros en esta emisión. El agradecido soy yo y bienvenidos a esta bella Angelópolis. Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias a usted por el favor de su atención. Lo invitamos a que permanezca en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.